La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunió ya por cuarta vez para elegir fiscal y tampoco hubo humo blanco en esta ocasión. La que más se acercó fue Luz Adriana Camargo con 12 votos, mientras que Amelia Pérez pasó a segundo lugar. La sala se reunirá nuevamente en una sesión extraordinaria. A las 9 de la mañana de este jueves, la Sala Plena inició una nueva ronda de votación para elegir fiscal de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro, compuesta por las juristas Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez. En la ronda del pasado 21 de febrero, la gran favorita fue Amelia Pérez, quien logró un total de 13 votos de los 16 que se necesitan para salir elegida. Sin embargo, el día siguiente se desató una fuerte polémica debido a varios trinos que se conocieron de su esposo, el ex juez y ex fiscal Gregorio Oviedo, en los que insultaba y atacaba fuertemente a la prensa, a varios periodistas del país e incluso a organismos de la rama judicial. Desde entonces, creció la expectativa sobre si ese escándalo afectaría las votaciones de este 7 de marzo. Los resultados que dejó la jornada de hoy podrían indicar que ese factor habría influenciado, pues la nueva favorita esta vez fue Luz Adriana Camargo, con un total de 13 votos de la Sala Plena, mientras que Amelia obtuvo 9. Por su parte, Ángela María no obtuvo ningún voto. Y esa mayoría necesaria para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. En el marco de las votaciones, la Corte Suprema de Justicia acordó por unanimidad llevar a cabo una sesión extraordinaria para el día martes 12 de marzo a partir de las 9 de la mañana, sesión donde estaremos concentrados de manera exclusiva en la votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. La siguiente votación estaba prevista para el próximo 21 de marzo. Sin embargo, al término de la jornada de este jueves, el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo un sorpresivo anuncio. La Corte Suprema de Justicia acordó por unanimidad llevar a cabo una sesión extraordinaria para el día martes 12 de marzo a partir de las 9 de la mañana, sesión donde estaremos concentrados de manera exclusiva en la votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. A pesar de que la segunda ronda de votaciones del pasado 8 de febrero fue epicentro de desmanes y protestas, las dos rondas siguientes transcurrieron con normalidad, aunque el Palacio de Justicia ha reforzado la seguridad en sus inmediaciones. Bueno, vean ustedes cómo una vez más la Corte Suprema de Justicia no pudo ponerse de acuerdo. En realidad este no es un acuerdo unánime, sino alcanzar la mayoría de los votos, 16 votos sobre 23, para elegir una nueva Fiscal General de la Nación. Esto es resultado en gran medida de que ninguna de las candidatas tiene fuerza suficiente, así se ha demostrado en varias rondas de votación, para persuadir a las mayorías de la Corte Suprema de Justicia. Esto es una obviedad, pero más interesante es el proceso político que hay detrás. Ustedes recordarán que en la última sesión casi que estuvo a punto de quedar Amelia Pérez, elegida como la nueva Fiscal General de la Nación. Estuvo a solo 3 votos de lograr esos 16 votos, pero en esta ocasión lo interesante de esta sesión es que las acciones, por llamarlo así, de Amelia Pérez bajaron en cotización. Ahora es Luz Adriana Camargo quien estuvo muy cerca de lograr esos 16 votos, hoy logró en una votación 13 votos, lo mismo que ha logrado Amelia Pérez en la sesión anterior. ¿Qué pasó en el camino? Muy probablemente la Corte terminó acusando recibo de los múltiples mensajes que hubo y discusiones alrededor de esos tweets que en algún momento publicó hace ya algunos años el esposo de Amelia Pérez, no solamente refiriéndose en términos desobligantes frente a la Corte Suprema de Justicia, sino también refiriéndose en términos desobligantes frente a medios de comunicación y frente a la opinión pública en general. Quizás eso haya jugado un rol, porque es la novedad más importante que hubo entre las dos rondas y esa novedad significó el debilitamiento de la candidatura de Amelia Pérez. ¿Qué puede pasar en adelante? Que seguramente en la próxima sesión, una sesión extraordinaria, la próxima semana, se elija Fiscal General de la Nación.
sería en ese caso Luz Adriana Camargo, ya logró los 13 votos que acabamos de mencionar. Sin embargo, la vida te da sorpresas. Acuérdense que lo mismo estábamos diciendo en el caso de Amelia Pérez hace apenas unos días y terminó cayendo en desgracia aparentemente ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia. A seguir esperando y a ver cuáles son los resortes que se mueven detrás de estas decisiones y de los puntos de vista de los magistrados de la Corte. Pese a que hubo masivas movilizaciones en el país en contra de las políticas del gobierno, el presidente Gustavo Petro insinuó que los ciudadanos que salieron a marchar son quienes no quieren perder los privilegios. Expertos aseguraron que el gobierno no puede deslegitimar las manifestaciones. Más de 50.000 personas, según la Policía Nacional, salieron masivamente en Bogotá, Medellín y Cali a alzar su voz de protesta contra el gobierno de Gustavo Petro. Estoy marchando por la inseguridad que estamos viviendo, por las reformas nefastas en las cuales vamos a retroceder infinidad de años atrás. La salud ha funcionado muy bien durante todos esos años, no podemos perder lo que hemos ganado. Entonces yo considero que lo que está bien, dejémoslo quieto. No estamos conformes con lo que se está manejando el presidente en cuanto a la fuerza militar y de policía. Así se veía la Plaza de Bolívar al mediodía de este 6 de marzo. Al lugar no solo acudieron líderes políticos, sino cientos de personas inconformes con la política de seguridad, la corrupción y las reformas sociales. No obstante, el presidente Petro calificó de privilegiados a quienes salieron a protestar. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Algunos de sus escuderos políticos también intentaron descalificar las marchas. Marchan corruptos, fracasados tecnócratas y gestores del odio que quieren darle clases de decencia al país. Este jueves el mandatario madrugó a seguir con su lectura sobre las movilizaciones. Hace 3 años asesinaron 80 manifestantes, le dañaron ojos a decenas, violaron mujeres y encarcelaron a miles de jóvenes. Decenas de ellos aún están presos. Esta vez no pasó nada de eso. Esa es la diferencia entre tiranía y democracia. E incluso compartió una publicación de la Plaza de Bolívar cuando aún no se había llenado y que cuestionaba el trabajo de los medios de comunicación. ¿En dónde quedará el derecho a la verdad? El presidente también criticó trinos de líderes de la oposición sobre la llamada marcha de la mayoría. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es evidente que las marchas del día de ayer fueron absolutamente exitosas. Para expertos, las movilizaciones son la principal expresión de participación de la ciudadanía y de la democracia y desde el gobierno no se pueden desacreditar. Tratar de deslegitimar por los orígenes sociales alguna forma de protesta o de acción colectiva resulta algo muy controversial porque pareciera ser que en la lógica del gobierno hay manifestaciones que son buenas y otras que son malas. Resulta muy preocupante que el gobierno y sectores afines al gobierno quieran desacreditar la marcha del día de ayer, quieran desconocer la expresión de la voluntad popular que salió a marchar de manera pacífica, de manera ordenada y sobre todo con reclamos justos. Con esas expresiones desobligantes y falsas, el presidente divide a la nación colombiana, divide a Colombia. Es que el pueblo no pueden ser solamente los áulicos que repiten sus consignas y que aprueban todo lo que él dice. Y advierten que la posición del gobierno frente a las reclamaciones de un sector de la sociedad debe ser escucharlas. Independientemente de los orígenes sociales, los movimientos sociales han sido un síntoma positivo del funcionamiento de las democracias a lo largo y ancho del mundo democrático. Y lo que corresponde a los gobiernos es escucharlo, abrirle las puertas, entender sus quejas. Las movilizaciones transcurrieron en tranquilidad, por lo que no fue necesaria la intervención de la policía antidisturbios, como sí ocurrió en el estallido social, donde por cuenta de los desmanes también hubo abusos de la fuerza pública, aunque no se conocen reportes de mujeres violadas. En su visita a San Pablo Nariño, el presidente publicó este video y dijo que quienes fueron a escucharlo fueron más personas de las que asistieron a la marcha de este 6 de marzo y que calificó como de extrema derecha. Pues el presidente Gustavo Petro desde Nariño reiteró que en 2026 la izquierda va a volver a ganar las elecciones, asegurando que Colombia no puede cometer un error como el que, según él, cometió Argentina con Javier Milei. En el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían, fuera Petro, decían
Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia. Pero 2 no es suficiente. La oligarquía no saca a Petro del gobierno, porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir. Y no se puede equivocar. Una Milei, como pasó en Argentina, ¿no? Bueno, qué chévere, que parece loquita, que está muy bien. Que mire qué chistes hace una o uno. Y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica. Desde el día de ayer lo estábamos anticipando, las reacciones que hubo del lado del gobierno y del lado de la oposición alrededor de estas marchas de la oposición contra el gobierno de Gustavo Petro, pues no permiten pensar que vaya a haber algún punto de convergencia. Más bien por el contrario, creo yo que se han extremado aún más las posiciones polarizantes. Por una parte, lo destacábamos el día de ayer, que la reacción del presidente Petro de decir que quienes marcharon son quienes se resisten a perder sus privilegios, pues no es un buen comienzo para establecer ningún lazo ni un puente con la oposición. Sobre todo teniendo en cuenta que los motivos por los cuales marchó la gente, en algunos casos habrá gente más privilegiada que en otros, pero en general no fueron unos motivos que uno pudiera tildar de conservar privilegios. Por ejemplo, veamos el caso de la salud. 3/4 partes de los colombianos piensan que no hay que hacer cambios drásticos en el sistema de salud, y eso quiere decir que 3/4 partes de los colombianos están beneficiándose del actual sistema de salud y es difícil hablar de privilegios allí. O por ejemplo, en el caso de las pensiones, la reforma pensional para aquellos que se pasan de los fondos privados de pensiones a colpensiones en muchos casos puede significar una ligera mejoría en la mesada pensional, y sin embargo la gente tiene inquietudes sobre eso porque significa problemas fiscales para el día de mañana. Creo además que la gente que pidió que haya más seguridad, que se acabe el proceso de paz total con sus implicaciones en la seguridad, no es gente que necesariamente sean grandes privilegiados de este país. Los rigores de la inseguridad en el campo los está sufriendo la población rasa de Colombia. Por lo tanto, creo que ese no es un punto ni acertado por una parte, ni por otra parte que abra un espacio para la convergencia. Y del otro lado, lo decíamos ayer, en las marchas de la oposición, todos aquellos que dicen fuera Petro, cuando no hay ninguna causal constitucional ni legal para que el presidente Petro pueda salir, creo que tampoco están haciendo ningún favor. Así, después de este tipo de marcha, volvemos a estar, si no igual, quizás peor que antes en términos de polarización. Con el respaldo de más de 100 congresistas, el petrismo radicó un proyecto de reforma constitucional que permitirá el transfugismo político. La misión de observación electoral criticó la iniciativa y pidió archivarla. Un proyecto de un solo artículo ha logrado unir a varios congresistas sin importar su color político. Se trata de una reforma constitucional que permitiría el transfugismo, es decir, que políticos puedan saltar de un partido a otro sin ser sancionados. Restringir la movilidad política en Colombia estaba diseñado justamente para fortalecer los partidos políticos. No hay un solo partido político que se haya fortalecido con estas medidas. Y en cambio, muchos de los que somos los mejores congresistas del país estamos presos de la politiquería y de las viejas usanzas de la política defendidas justamente por gente como Germán Vargas Lleras y el doctor César Gaviria Trujillo. Hay muchos congresistas que, como yo, estamos inconformes en el partido en el que estamos y eso pues nos pone en duda nuestra continuidad de política, de modo que yo creo que es un proyecto bueno para la política y espero que salga adelante. El proyecto cuenta con el respaldo de congresistas de casi todas las colectividades, menos de los partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical. El Centro Democrático ha tomado la decisión de no acompañar esta iniciativa porque consideramos que debilita los partidos políticos y una democracia sana se caracteriza precisamente por partidos políticos fuertes. Y lamentamos que el pacto histórico para resolver un problema interno esté atacando o esté socavando las bases de nuestra democracia. Un articulito que es una jugadita política pensando en las elecciones del 2026. Esa es una reforma política que entra por la puerta de atrás. La reforma política que requiere Colombia es una reforma política seria, que dé garantías, que vincule todos los sectores
porque son actores políticos en nuestro país y no solo el partido de gobierno que está pensando es en las elecciones del 2026. La misión de observación electoral prendió las alarmas y dijo que el proyecto debe archivarse, pues este tipo de modificaciones a las reglas políticas son contrarias al espíritu de la Constitución. Esta reforma debilita la representación política, profundiza el personalismo y defrauda la voluntad de los electores, que en los últimos 2 años eligieron a sus representantes a partir de un proyecto político específico. El articulito es de autoría del representante David Racero, quien al cierre de esta nota no había querido hablar sobre su proyecto. Además de Racero, 29 congresistas del Pacto Histórico lo firmaron. También lo apoyan liberales, verdes, conservadores y la U. Muchos se preguntan por qué en el Congreso no hay la misma voluntad política para, por ejemplo, reducirse el salario, una promesa que muchos hicieron en campaña. Bueno, ahí tienen ustedes como David Racero, el congresista del Pacto Histórico, ha presentado este proyecto de reforma constitucional que permitiría el transfugismo. Recordemos brevemente, ustedes lo vieron en la nota, el transfugismo permite que un congresista que ha sido elegido y ha ganado su curul por un partido pueda cambiarse de partido sin ser sancionado y sin perder los beneficios de su curul. Eso bajo la normatividad actual no se puede hacer. Si alguien es elegido por un partido, tiene que permanecer en ese partido. De lo contrario, se desvirtuarían las ideologías de los partidos, se desvirtuarían los respaldos, no se permitiría que hubiera en el espectro político diversidad y distintas posiciones. Por lo tanto, este proyecto de reforma constitucional, que además es muy peculiar porque es por una sola vez, es decir, casi que con nombre propio para la coyuntura actual y para el pacto histórico, sería algo inédito. ¿Por qué lo quiere hacer el gobierno? Porque eso le permitiría al presidente Petro avanzar en ese proyecto que anunció hace unos cuantos meses de lograr que los partidos que en este momento están en coalición bajo la sombrilla del pacto histórico se constituyan en un partido más amplio que sea el pacto histórico. De otra manera no lo podrían hacer. Ustedes dirán, ¿por qué no volver a hacer coalición? Porque como ya tienen un porcentaje de votos bastante significativo, no pueden entrar en coalición. Por lo tanto, la única salida es permitir el transfugismo. Sin embargo, no parecería que el camino es fácil para este proyecto por 2 motivos. El primero, porque ya en el año 2022 hacía parte de la reforma política que se hundió. Es decir, ya en ese momento en el Congreso no parecía haber tantos vientos a favor como vientos en contra de este proyecto. Pero segundo, porque hace 3 meses, cuando el presidente Petro anunció esta posibilidad, muchos de los partidos que están bajo la sombrilla del pacto histórico se manifestaron en contrario de esta propuesta. Dijeron sencillamente que no les sonaba, que a son de qué les iban a dar a cambio, y eso significa que puede ser que no haya suficiente respaldo para una propuesta de este estilo. El gobierno intenta, vamos a ver qué termina decidiendo el Congreso. El comandante de las fuerzas militares fue invitado por el Ejército de Estados Unidos para compartir experiencias, aunque en un momento se pensó que la intención de esta visita era pactar el negocio de los aviones F-16 de combate. Expertos en el tema señalaron que seguramente el gobierno Petro no va a hacer una negociación al respecto. Tras la visita del comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, a Estados Unidos, en donde fue invitado a una base aérea en la que pudo observar la operatividad de los F-16, se vuelve a la discusión de la flota de combate CAFIR, que en pocos meses llegarán a su ocaso. En Carolina del Sur, el comandante de la Guardia Nacional de Estados Unidos, general Van McCarthy, fue el encargado de hacer el recorrido por la base al general Giraldo con el propósito de mostrarle las capacidades aéreas con las que cuentan los F-16. No obstante, al hablar con expertos en defensa aérea, como el analista Eric Saumet, este señaló que lo más posible es que el gobierno del presidente Gustavo Petro no sea el que adquiera la flotilla de aviones de defensa, sea cual sea. Desafortunadamente esa oportunidad se está perdiendo. El escenario geopolítico en la actualidad es muy diferente al que se planteaba hace 9 años o al que se planteaba durante el gobierno anterior. En este momento Colombia mantiene buenas relaciones con sus vecinos y bueno, la necesidad operacional ha disminuido. En su opinión, la visita del general Giraldo a la base aérea de Estados Unidos no significa propiamente que haya intenciones de contemplar una eventual adquisición de aeronaves a mediano o largo plazo. Que a mí no me parece nada diferente a una reunión normal
que pueden tener dos comandantes de fuerza, en este caso el comandante de las Fuerzas Militares Colombianas y el comandante de la Infantería de Marina del sur de los Estados Unidos. Y como es lógico, cuando un comandante de un país visita las instalaciones de un comando de otra nación, bueno, se le dan a conocer los medios y sistemas que están desplegados en esa nación. Para Saumet, una compra de por lo menos 16 de estos aviones tendría un costo de 3.500 millones de dólares, un monto que seguramente el actual gobierno lo tendría destinado para otros objetivos. En este momento, Colombia tiene 21 Kafir, de los cuales solo 5 están disponibles. De esos, 2 podrían ser puestos en operación. Pero entonces, ¿qué pasará con los 16 restantes que en este momento ya acabaron su vida útil? Se pasa a reserva estratégica, que los conservas y en caso de una emergencia o conflicto los pones en condiciones de volar. Por lo pronto, lo que se confirma de esta visita de las fuerzas militares a Estados Unidos es que el país norteamericano capacitará a personal del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial para la construcción de infraestructura férrea, esto con el fin de cumplir con el mandato del presidente Gustavo Petro de reactivar este tipo de corredores. Bueno, ¿será que en esta ocasión sí se va a dar el reemplazo de los aviones Kafir? Acuérdense ustedes que en este noticiero, en general, la opinión pública ha registrado desde hace varios meses dos cosas. Uno, la necesidad de que estos aviones se reemplacen. Tienen ya la bonita suma de 43 años, una edad que para cualquiera de estos aviones es una edad ya incluso peligrosa. Algunos de ellos, según los técnicos, no tienen condiciones para volar, otros, los que se mantienen en vuelo, pues están ya a punto de sacar la mano. Y eso desde la perspectiva de la seguridad nacional, pero desde la perspectiva de los pilotos es gravísimo, absolutamente grave. Por eso hemos venido discutiendo acerca de quién puede ser el país que va a facilitar este negocio. Y acuérdense ustedes que sobre la mesa hay 3 opciones. Está por una parte la opción de los aviones franceses, los Rafael, por otra parte los aviones suecos, los Gripen, y por otra parte los F-16, los de Estados Unidos. Ustedes han visto la nota. 2 circunstancias son novedosas en este momento. Una, la posición del presidente Petro acerca de no comprar más armas a Israel, como resultado de su punto de vista acerca de la guerra entre Israel y Hamás. Eso significa claramente que la sustitución de estos aviones se va a dar por otro lado. Pero 2, como ustedes lo veían en la nota, contactos cada vez más estrechos, contactos cada vez más fluidos entre las autoridades militares de Colombia y de Estados Unidos, con convenios de cooperación, etcétera, etcétera, que han existido muy buenos entre los dos países, pero ahora con esta necesidad de reemplazar los Kafir y además con esta posición de Colombia frente a Israel, del gobierno colombiano frente a Israel, muy probablemente ganen en acciones, ganen en este momento las opciones de los aviones F-16. Habrá que esperar a que amanezca y veremos quién se termina quedando con esta millonaria compra, no solo millonaria, sino tremendamente urgente. Estados Unidos, Francia, Suecia, lo estaremos registrando.